la quinta y última charla del programa de Tech Week según primer cuatrimestre 2025. Este es un espacio organizado por la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ingeniería Industrial, y es un honor para nosotros poder contar con la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Antes de dar inicio a esta charla, quisiera empezar por saludar a las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al público en general y de manera muy especial a don Carlos Chavarría, quien va a ser la persona facilitadora de este espacio de aprendizaje y nos guiará durante todo el evento. Primeramente, permítame presentarme. Mi nombre es José Gabriel Sandí. Yo soy el encargado de moderar el evento del día de hoy. También soy la persona que coordina el área de extensión, todo lo que está asociado con temas de trabajo comunal universitario, todo lo que tiene que ver con los clubes universitarios y con el tema de los voluntariados y, por supuesto, los espacios de educación continua como precisamente el Tech Week. Importante también conocer un poco a don Carlos, quien es la persona facilitadora, como les mencionaba anteriormente, de este espacio. Don Carlos es profesor universitario con más de 15 años de experiencia, es ingeniero industrial especializado en la investigación de operaciones, calidad de empresas y servicios, administración de inventarios y producciones. Además de esto, ha impartido cursos como microeconomía y macroeconomía gerencial, también negocios internacionales, aportando, por supuesto, desde su sólida experiencia teórica y práctica. A nivel profesional, se ha destacado como consultor de la Organización Internacional para el Trabajo, la OIT, durante más de 5 años, y además de eso ha tenido experiencia en la industria cafetalera por un periodo similar al mencionado. Además de esto, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario de construcción, por supuesto demostrando así todas sus habilidades de liderazgo y gestión en diversos ámbitos. Hoy pues nos trae esta ponencia llamada Rentabilizar las operaciones a través de la optimización de las capacidades productivas. Para poder tener claramente una experiencia satisfactoria en esta quinta charla del Tech Week, vamos a hablar sobre algunas normas del evento, dado que la intención es que podamos aprender todos en conjunto, pero también que podamos disfrutar de este espacio. Vamos a mantener siempre los micrófonos y las cámaras apagadas, a excepción de don Carlos cuando esté presentando y bien mi persona cuando esté haciendo las intervenciones requeridas. Dentro del Microsoft Teams, que ya sé que ustedes lo conocen bastante bien, tenemos precisamente la aplicación de participar, que justamente se dibuja con una manita hacia arriba. Cualquiera de todos lo va a poder presionar con el objetivo de hacer petición de la palabra. Sin embargo, vamos a ir dando el espacio para que las personas puedan hacer la intervención hasta que don Carlos a lo largo de la charla nos vaya manifestando que se encuentra disponible para atender dudas, consultas o comentarios. Esta charla va a tener una duración aproximada de 50 minutos, seguidos por un espacio de 10 minutos para el tema de aclaración de dudas finales y, por supuesto, la parte de recomendaciones y cierre de parte de don Carlos en cuanto a este evento. Otro elemento muy importante dentro del desarrollo de la charla es que precisamente en este momento les va a público de las pantallas. Es como una pequeña encuesta que nos va a permitir a nosotros identificarnos. Vamos a poder identificarnos como personas funcionarias de la institución. Vamos a poder identificarnos como persona estudiante activa, persona egresada, docente, una empresa empleadora que nos puede estar acompañando el día de hoy o, por qué no, público en general. Les agradezco a todas las personas poder responder esto con el objetivo de que nosotros podamos identificar a qué público nos estamos dirigiendo con estos espacios. Es parte de los requisitos que tenemos dentro de la acreditación de SINAES y, por supuesto, parte de las funciones que tenemos para este evento. Otro elemento muy importante es que a lo largo de la charla, más o menos como entre 7 y 7:10 de la noche, acostumbramos trasladar una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta tiene la intención de que ustedes puedan evaluar la charla del día de hoy, pero sobre todo que ustedes nos puedan retroalimentar sobre algunos temas de interés para la facultad y para la escuela que podrían ser considerados en algunos otros espacios similares a este. Entonces les agradezco igualmente
llenar esta participación de encuesta. A veces tenemos 200, 300 personas y de repente yo veo el pool y solo me han contestado 69 personas, como precisamente en este momento. Entonces, ojalá todos nos puedan apoyar con esta información. Sin más preámbulo, le voy a dar el espacio a don Carlos para que pueda abrir el micrófono y que nos pueda comentar un poco sobre esta ponencia que tiene preparada. Sean todos y todas bienvenidos. Muchísimas gracias, don Carlos. Adelante, por aquello tiene el micrófono apagado para que lo pueda encender. Ok, estamos bien, ¿verdad? Correcto, ahí se le escucha perfectamente. Bueno, primero que todo, agradecer a la UH por darme esta oportunidad de compartir un poco mis conocimientos profesionales y como investigador. Y a Gabriel también por su diligencia y profesionalismo que siempre demuestra en cualquier actividad. Bueno, vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer, el título es rentabilizar las operaciones a través de la optimización de la capacidad productiva. Entonces, voy a hablarles un poco de lo que es rentabilizar o la rentabilidad, ¿verdad? Cómo las operaciones logran eso y voy a concentrarme, ¿verdad? Mucho en lo que es la capacidad productiva. Ya que eso fue un paper que escribí, que pues ahora sí le puedo hacer referencia a ustedes para que lo tengan. Ok, entonces vamos a ver. Ser rentables, papel de las operaciones. Entonces, las operaciones, desde un punto de vista de operaciones, como ingeniero, desde un punto de vista de ya sea manufactura o servicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros bien? Bueno, para ofrecer mejores precios y ser más competitivos, ¿verdad? Debemos de ser eficientes en costos, tener una eficiencia en costos de las operaciones. También debemos de mantenernos alineados a la innovación, ¿verdad? Contando operaciones flexibles, ¿verdad? Actuales, con tecnología, también mejores prácticas. Satisfacer al cliente, también las operaciones, podemos hacerlo, básicamente ayudando a ofrecer productos y servicios en tres cosas: la cantidad, la calidad y en la variedad deseada por los clientes. Eso también nos toca en parte a nosotros. Y lo último, realizar una rentabilidad sostenida por medio de operaciones rentables y un mejor uso de los activos. Bueno, ¿qué es rentabilidad? Es la utilidad de una empresa respecto a activos o inversiones que ha realizado. Eso se suele representar en términos porcentuales. Otra acepción que se usa es la capacidad de obtener ganancias a partir de una inversión. Vamos a tener eso en mente, ¿verdad? Es utilidad y Chicos, ¿ustedes dejaron de escuchar a don Carlos? Sí, correcto. Correcto. Sí, Efectivamente. sí, probablemente se pegó. Permítame un momento para ponerme en contacto con él. Chicos, ya estoy localizando a don Carlos. Permítame un momento.
Permítame un minuto, chicos, ya estoy tratando de localizar a don Carlos, que está presentando algunos problemas con internet. Permítame un momento, chicos. Se me está dificultando localizar a don Carlos. Estoy viendo a ver qué pasa. Aquí estoy de nuevo. Excelente, don Carlos. Ya lo estaba yo ¿Me escucha, llamando. Gabriel? Sí, súper. Sí lo escucho. Ya lo volví a escuchar y ver. Bueno, ahí disculpen. No se preocupe. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí, correcto. Nada más Ok, que, don Carlos, yo creo que podría devolverse una más porque se trabó justamente ahí, si la memoria no me falla. yo creo que por aquí fue que ya había explicado esta, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente. Entonces vamos a definir lo que es capacidad productiva, mide cuántos ítems, productos, clientes, servicios puede procesar nuestro sistema por unidad de tiempo. Y algo muy importante, es decir, cuánto dinero puede o va a generar nuestro sistema de operaciones. Medir la capacidad productiva, si bien es vital, es muy importante, porque es como un ducto donde va a pasar la capacidad de hacer dinero. No siempre es una tarea fácil realizar esta medición debido principalmente que no hay una fórmula general o algoritmo general de cálculo. Entonces, todos los procesos tienen sus particularidades para hacer este cálculo. Entonces, pensemos en la capacidad, ¿verdad? Es como un tubo, ¿verdad? Que tiene, es la capacidad de generar dinero, ¿verdad? Utilidades, esa es la capacidad. Y también, como la mayoría de ustedes saben, ¿verdad? Que en cualquier proceso productivo, ¿verdad? Tenemos, podría haber un cuello botella, ¿verdad? Que es que está estrangulando la producción, ¿verdad? Y bueno, eso vamos a hablar más adelante. Quiero hacer claro de que un cuello botella no es necesariamente, no debe tener una connotación mal. Todos los procesos productivos, ¿verdad? Tienen una actividad que estrangula, ¿verdad? Es prácticamente la naturaleza que es así. Bien. Entonces, vamos a pensar y vamos a hablar un poco más sobre la capacidad productiva. Ya hemos hablado que es importante, es la que nos ayuda a generar utilidades, ingresos.
vamos a decir que es una variable crítica dentro del sistema de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una adecuada capacidad o una inadecuada capacidad puede ocasionar dos cosas: excesos o subutilizaciones de los recursos. Y eso necesariamente afecta la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? En el sentido de que los activos, ¿verdad?, no están siendo bien utilizados. Eso por un lado. También en una fábrica principalmente, ¿verdad?, es la que determina una gran parte de los costos fijos, la maquinaria, la infraestructura, el terreno, ¿verdad? Determina si las instalaciones y equipos están inactivos o tendrán, ahí tal vez se me, un micrófono. Correcto. Chicos, por favor, estemos seguros de tener nuestro micrófono en silencio, porque yo podría silenciarlos a todos. Sin embargo, eso incluiría a don Carlos y le interrumpería aún más en la presentación. Entonces, por favor, nada más estemos revisando nuestros micrófonos. Gracias. ¿Verdad? Están inactivos o tendrán adecuadas utilizaciones y por ende rentabilidades. Entonces, si tenemos unos activos que están siendo bien utilizados, ¿verdad?, eso nos va a generar mayor rentabilidad. Bueno, esto ya es parte del paper que yo escribí, que ahora con gusto se los voy a compartir, ¿ya? Lo he usado con estudiantes que hacen los proyectos finales de graduación y he tenido muy buena retroalimentación de ellos, como una guía fácil e interesante, ¿verdad? Entonces, ahí se la recomiendo para aquellos que quieren hacer algo con capacidad productiva, mejoramiento de la productividad y eso. Ese es un paper que les puede ayudar. Entonces, vamos a ver que hay 3 etapas para el cálculo de la capacidad: descripción del proceso, estudios de tiempos, cálculo de la capacidad en sí y planeación. Entonces, ya la mayoría, ya sabemos cómo calcular, cómo describir un proceso, hacer un flujograma. Pero yo le voy a dar ciertas consideraciones que son importantes para el cálculo de la capacidad en este aspecto de la descripción del proceso. Entonces, hay que saber que los procesos se clasifican de varias formas. Cada clasificación, y eso es importante, tiene sus particularidades y detalles que se consideran a la hora de calcular la capacidad. Entonces, algunos clasificaciones de proceso. Bueno, un proceso de una etapa. Un señor que vende copos, por ejemplo. Un proceso de varias etapas. Un drive-thru de McDonald's, el autoservicio de McDonald's, son varias etapas. Procesos en paralelos, un supermercado con 2 cajas, eso va en paralelo. Esos 3 tipos de procesos son diferentes y tienen sus ciertas particularidades que algunas vamos a ver más adelante, por lo menos la de una etapa y varias etapas. Y según sea el tipo de proceso, ya sea proyecto, lote, línea de ensamble o masivo. Entre más el proceso que estamos analizando sea más un proyecto, como una buena parte de la empresa, bueno, la empresa que tenemos los socios, es hacer casas de cero. Esos son proyectos, son casas a la medida, desde que vamos a ver el lote, los profesionales en construcción hacen los planos y demás. Y ya luego empieza la parte de producción. Normalmente medir la capacidad en un proyecto es difícil, como tantos proyectos que ustedes pueden estar trabajando. Del otro lado del espectro está la producción masiva o continua. Esa es producción de helados, pensemos 2 pinos, pinturas, ¿verdad? Ahí es relativamente fácil calcular la capacidad. ¿Por qué? Porque normalmente es una máquina la que determina la llenadora, la empacadora, la que corta. Un proyecto
es sumamente complicado. Entonces, entre más nos acercamos a proyectos más complejos y entre más nos acercamos a un proceso masivo continuo, es más simple. Ok. Vamos con la parte de tiempos, el estudio de tiempos. Entonces, eso es importante. Para cualquier análisis de capacidad, el insumo principal y el primero es el insumo, son los tiempos, los estudios de tiempo. Es el insumo principal, ¿verdad? Para un análisis, un estudio de capacidad. Y se trata de contar con tiempos, los tiempos promedio de las actividades productivas involucradas. Entonces, eso es muy importante tener un estudio de tiempo. Ahora sí, ¿cómo medimos los tiempos? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas más importantes o que a veces se pasa por alto es que debemos de tener bien definido cuál es el sujeto de estudio que vamos a medir, ¿verdad? Porque debemos de tener consistencia en la medición de los tiempos. Por ejemplo, un proceso donde vienen bolsitas, digamos, con yuca frita, ¿verdad? Viene un proceso, o viene la yuca primero, luego hay procesos y, digamos, termina en una bolsa, luego esa bolsa pasa a docenas y luego ya cuando sale pueden salir en, no sé, en cajas de, no sé, 50 unidades o 5 docenas, ¿verdad? Entonces ve que muchas veces lo que se mide muta, cambia. Entonces, pero nosotros tenemos que saber que siempre debemos de tener una misma referencia. Ahorita con un ejemplo vamos a ver cómo hacemos esta consistencia. Ok. Dos tiempos importantes, siempre en estudios de tiempos. El tiempo de ciclo y el tiempo de procesamiento. El tiempo promedio, vamos a definirlo, perdón, el tiempo de ciclo es el tiempo promedio de las unidades, que las unidades sucesivas completan una actividad. Entonces, el tiempo de ciclo contesta qué tan frecuente una unidad completa el proceso, ¿verdad? Entonces, hay una etapa productiva, hace, no sé, un ensamble, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo ciclo, ¿verdad? Cuando pasa por ahí de principio a fin, se mide. Bien, viendo todas las actividades productivas, podemos definir otro concepto muy importante, que es el cuello de botella. El cuello de botella se define como aquella actividad productiva con el mayor tiempo de ciclo. Y si tiene el mayor tiempo de ciclo, también va a tener la menor capacidad individual. Entonces, la que tiene la capacidad que estrangula el proceso y ese es el que marca el ritmo de todo lo demás. Por otra parte, el tiempo de procesamiento se refiere al tiempo que toma una unidad en terminar todo el proceso. Es el tiempo desde el inicio hasta el final del proceso. Es el tiempo punta a punta del proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para ya en sí el cálculo de la capacidad, habíamos dicho que la unidad básica, el insumo básico es el tiempo. Entonces vamos a decir que la capacidad productiva de una actividad es el inverso al tiempo de ciclo. La capacidad tiene una unidad de medida de unidades de producto por unidad de tiempo, mientras que los tiempos de ciclo tienen la unidad de medida es tiempo por entre unidad de producto, ¿verdad? Es el inverso. Muy bien. Entonces tenemos claros que al menos en el contexto de este paper que yo escribí, vamos a decir que la capacidad tiene dos formas genéricas de calcularse, utilizando el tiempo de procesamiento o el mayor tiempo de ciclo, que en otras palabras estamos hablando del cuello. Bien, vamos a irnos a la feria del agricultor de Zapote. Hay un señor, un emprendedor muy simpático que vende jugo de caña, ¿verdad? El señor, las etapas productivas son limpia la caña de azúcar, la parte en trozos de 1 metro y luego la mete a la máquina extractora, extrae el jugo, lo cola y luego lo envasa en 1 litro,
lo cobra y lo entrega. Esas son las 5 etapas productivas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas particularidades. Bueno, vamos a decir que este es un proceso relativamente sencillo. Es un proceso de varias etapas, porque hay varias etapas. Es lineal y secuencial, una tras otra. Vamos a pensar que es solo el emprendedor, un solo recurso humano de momento, el que hace todo solo, la verdad. Para efectos de garantizar la frescura del producto, se supone que no existe inventario de caña recortado. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Cada vez que se desea servir 1 litro, se van a ejecutar las 5 etapas. Ahora sí, lo del sujeto de estudio. El sujeto de estudio es 1 litro de caña de azúcar, ¿verdad? Y vamos a decir que en promedio un cliente se lleva 1 litro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para hacer la consistencia, aquí sale el litro, ¿verdad? Pero vamos a pensar que que 1 metro de caña es equivalente o es el equivalente en materia prima de 1 litro ya terminado. Entonces, todo el proceso, el sujeto de estudio es 1 litro, pero tiene varias formas de, ¿verdad?, de presentarse. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo calculamos la capacidad. Vamos a ver un poco de números, pero lo importante es que vean el concepto. Ok, entonces vamos a ver de nuevo este proceso que acaba de escribir, cómo se calcula, por tiempo de procesamiento o cuello botella, tiempo con el mayor tiempo de ciclo. Vamos a pensar y vamos a decir que cuando es esta configuración que yo les dije, secuencial, actividades y demás, actúa solo una persona, solo el emprendedor, el que determina el tiempo para calcular la capacidad es el tiempo de procesamiento. Pero si hay varias actividades y entran en juego 2 personas, el emprendedor y un ayudante, ahí vamos a ver que se determina mediante el cuello de botella. Ok, entonces esa es una etapa de solo el emprendedor, es el recurso humano. Vamos a ver que aquí está el emprendedor y las 5 etapas, ¿verdad? Con el insumo básico que son los tiempos. Aquí están los tiempos de cada una, ¿verdad? Y tenemos aquí el tiempo de procesamiento, que es la sumatoria de los tiempos individuales. Como decimos la fórmula, ¿verdad? Es el tiempo total es de 2,949. El inverso, ¿verdad? De tiempo pasamos a capacidad, calcularlo el inverso. Lo multiplicamos por 60 y tenemos que el emprendedor tiene una capacidad de servir 20 litros por hora. Si lo multiplicamos por 8, suponemos que ellos trabajan de 8 a 2 de la tarde, lo multiplicamos por 8 da alrededor de 163 litros. Es la capacidad, no es que lo vende, hay que ver si lo vende. Bueno, vamos a ver que cuando es un solo recurso y además es el tiempo de procesamiento el que determina la capacidad, la tasa de utilización, es decir, la tasa en que están usados los recursos es 100%. Vamos a decir que la tasa de utilización es la capacidad del sistema entre la cantidad máxima productiva. De esa forma ahorita la retomamos. El negocio le funciona. El señor queda muy cansado después de las 2 de la tarde y el negocio está mejorando. Entonces suponemos que él ya le es rentable contratar a un ayudante. Entonces, desde luego, lo primero que se hace es el staffing, ¿verdad? Es asignar cargas. Entonces, el emprendedor dice al ayudante, él va a limpiar la primera etapa, limpia la caña y sirve. Esos no son, él piensa que esos no son actividades que van a afectar mucho la calidad y él se deja varios centrales. Entonces, al dividirnos estas actividades, vamos a quedar con 2 tiempos. El tiempo de procesamiento correspondiente al emprendedor y otros para el ayudante. Vea que si sumamos eso es el mismo tiempo de procesamiento de antes. Entonces, ahora vamos a
a calcular la capacidad por cada línea. La del emprendedor, agarramos este tiempo, ¿verdad? El 1,549, y le damos, es el inverso, lo multiplicamos por 60 para tener los litros por hora, y por 8 para tener los litros por día. Para el ayudante lo mismo, su tiempo de procesamiento, la sumatoria de sus dos actividades, las invertimos, la multiplicamos por 60 para tener los litros por hora, por 8 para tener los litros por día. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos dos capacidades, ¿verdad? El emprendedor 310 y el ayudante 343. Ahora sí, ¿cuál es la capacidad? Entonces uno podría decir, bueno, es la suma de los dos. Eso da como 650 y resto. No, es el promedio de los dos. Es agarrar 309 más 342 entre 2, tampoco. Entonces, la capacidad cuando hay actividades que se compartieron entre dos recursos, entre más, es el cuello botella. Es la actividad más lenta. Y aquí vemos que el emprendedor su tiempo de ciclo es mayor. Este es el que determina el cuello botella y finalmente la capacidad. Entonces, este proceso tiene una capacidad de 309 litros por día, ¿verdad? Determinado por el recurso cuello botella, en este caso el emprendedor. Ahora sí, por definición, la tasa de utilización del cuello botella es 100. La del ayudante, ahora vamos a usar la fórmula. La del ayudante es la capacidad del sistema, que está dada por el cuello botella, 209, dividido entre los 342. Entonces, la utilización de él es de un 90%. ¿Verdad? El cuello botella es al 100. Si hacemos un promedio simple de esas dos tasas de utilización, da un 95. Este emprendedor es lo máximo, ¿verdad? Si todos tuviéramos procesos así tan bien balanceados, ¿verdad? Fuera una maravilla, con tantas tasas de utilización tan altas, sería todo una maravilla, ¿verdad? Entonces, pero no siempre es así. Continuamos. ¿Cuánto llevamos, Gabriel? Disculpe. Bueno, aproximadamente unos 20 minutos por el cortecillo. Muy rápido, Gabriel, hoy muy emocionado. Bueno, vamos a ver. Entonces ya tenemos la primera fórmula, ¿verdad? Es el caso vivo, ¿verdad? Es un caso de este señor, sí existe, ¿verdad? Nada más que no digo quién es y demás. Vemos que hay dos formas de calcular la capacidad, ¿verdad? Por tiempo de procesamiento, o por cuello botella. Ahora sí, ya vamos a un caso más complicado. Ese es un caso real. De hecho, les voy a compartir este caso. Creo que yo se los puedo compartir porque yo pagué la maestría que yo llevé, entonces yo creo que lo puedo compartir de algo que yo pagué, ¿verdad? Entonces lo modifiqué un poquito, ¿verdad? Ese es el caso del Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Eso es un caso de hace unos años atrás, pero bueno, no hay mucha diferencia ahora con las enormes colas que hay, ¿verdad? Entonces, con las enormes colas para los diferentes procedimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la situación en el 2013, en ese momento, ¿verdad? Habían filas enormes, ¿verdad? Filas de 16,000 más pacientes, filas enormes para los diferentes, creo que esa es la sumatoria de las filas de diferentes procedimientos y operaciones. Se decía que habían colas hasta en promedio, ¿verdad? De 500 días, o sea, estamos hablando como año y medio, en promedio, ¿verdad? Eran las colas. Sabemos el cuento de cuando le dan a usted una cita hasta
hasta el 2030. Bueno, eso es mucho más de 500 días, pero en promedio en ese momento eran 500 días. Estos son todos datos reales en ese momento. Vamos a pensar que habían los recursos con que contaba en ese momento el San Juan de Dios. Hablaba de 160 camas para urgencias y pacientes no quirúrgicos. Luego teníamos 80 operaciones en fila y 80, esas son camas, disculpe, 60 para emergencias y pacientes no quirúrgicos, 80 camas para operaciones en fila. De estos teníamos, había camas reservadas para estas filas y 11 camas para recuperación. Y teníamos 5 quirófanos. Vamos a hablar de un quirófano como una unidad productiva, qué sé yo, un círculo de calidad. Ya sabemos que es el quirófano físico, pero con toda la tecnología y todo el recurso humano altísimamente capacitado que está ahí. Como todo eso tenía una capacidad de 5 eran los recursos. Ok. Vamos a ver el proceso. Es un poco simplificado, pero vamos a irnos a la parte de cirugía en sí. Vamos a pensar que hay un preoperatorio, ¿verdad? Donde el recurso son camas, ¿verdad? Son camas. Ese es el recurso. Obviamente para ver camas tienen que haber pabellones y demás, pero bueno, la unidad con que se cuentan los recursos es una cama. Luego las cirugías, vamos a hablar de los quirófanos full equipados, estamos hablando de 5. Luego viene una etapa de preoperación, de recuperación, que también son camas. Camas junto con todos los servicios de apoyo, obviamente. Pero en la jerga de hospitalaria se habla de camas. Ya sabe que viene cama equipada con todo, ¿verdad? Full servicios. Y lo último son postoperatorio, que también son camas. Ok, entonces, después de hacer un estudio y demás, aquí están las 4 operaciones, ¿verdad? Y los tiempos, estos preoperatorios tenía un día, la cirugía son como 2 horas casi, la preoperación 60 minutos y el postoperatorio son alrededor de 3 días. ¿Ok? Luego pasamos de aquí a la tasa de atención, ¿verdad? Que es 1 entre, ¿verdad? El inverso. Entonces, si tenemos que en preoperatorio, en promedio, un paciente está 2 días, pues, ¿verdad? Sacamos el inverso, ¿verdad? Y da 0.50 por pacientes por día. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que en preoperatorios tenemos 30 camas, ¿verdad? Entonces, se puede atender medio paciente por día, por 30, ¿verdad? Da 15 pacientes por día. Y así sucesivamente. Las cirugías se pueden atender se pueden hacer alrededor de casi 5, un poquito menos de 5 operaciones por día, multiplicado por los 5 quirófanos, está casi cerca de los 25, 24. En recuperación son 60 camas, disculpe, son 60 minutos, más o menos son 9 pacientes al día, ¿verdad? Porque no son 24 horas, una cantidad X de horas. Y si son 11 camas de recuperación, se llega casi a 100 pacientes por día. Y el postoperatorio son un poco más de 3 días, con 50 recursos, 50 camas para el postoperatorio, llegamos a 16. Entonces, esa es la situación.
Y bueno, ahora yo necesito que ustedes me compartan, me apoyen en esta actividad. Vamos a ver, voy a compartirla, el chat, el link, o si no voy a habilitar el QR para que ustedes puedan hacer este Wood Club. Porque si no hago algo de gamificación, mi profesora de gamificación, doña Carla Rodríguez, no le va a hacer gracia. Entonces voy a dejar unos minutitos para que puedan entrar, ya sea a través del link que subí ahí o a través del QR con su celular y le toman una foto. Bueno, ustedes en eso son más artistas que yo. Una maravilla, llevamos 28, 29, 30, no sé cuántos permite el Wood Club. Espero que todos, más de 40, una maravilla. Hubiera pensado, oye, que eran alrededor de 40, 50, pero ahí están permitiéndome entrar bastantes. ¿Cuántos somos, Gabriel, aproximadamente en la sala? En este momento vemos 202 personas. ¡Oh, Dios! Vamos a ver, vamos 54. Vamos más. Vamos a ver si pusieron atención. Y si no, no importa, güey, si no aprendemos. Lo Vamos a importante es que llegue, participar y aprender. claro, que lleguen por lo menos a unas 75. Por aquello, don Carlos, todavía estamos viendo la presentación. Entonces, más bien, si usted quiere Gracias. compartir la pantalla del app, sería genial. Gracias, Gabriel. Vamos a dejar aquí y ok, gracias, Gabriel, que me guíen, porque sí, hoy me siento mal, porque estoy entrando desde la web, no sé qué pasó. Ahí sí, ¿verdad, Gabriel? Vamos a ver, en este momento ya estamos viendo el QR, ¿correcto? Ok, excelente. Bueno, no me aparecía el QR. Voy a dejar un minuto más para que puedan, si alguien quiere entrar por QR, y lleguemos a la meta, que son 75. Entre, Gabriel, usted también, porfa. Habemos 69, ya yo estoy adentro. Usted ya está adentro, bueno. Ahí estamos casi, eso, 75, genial. Bueno, vamos a ver cómo estamos. 80 casi, maravilloso. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. En el caso del San Juan de Dios, ¿verdad? La capacidad se calcula por medio de tiempo de procesamiento, que es el tiempo punta a punta, o tiempo de ciclo, cuello de botella. ¿Cuál de los dos? Tiempo de procesamiento o tiempo de ciclo, cuello de botella. ¿Cuál de los dos? Okay, tenemos varias actividades, tenemos sus recursos, ¿verdad? Entonces la consulta es, ¿cuál de los dos? ¿O el tiempo de procesamiento se parece más al emprendedor solito o se parece más al emprendedor con un ayudante? ¿A cuál se parece más este proceso? Vamos a dejar que voten un poquito más. ¿Cuál de los dos procesos? Forma de calcular la capacidad se parece más a este nuevo proceso. Bueno, y ahorita doy la respuesta. Ok, ahora sí. Vamos con la siguiente. Eso es 50. Ahora vamos con el siguiente. Ok, vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Para poder disminuir esa enorme fila que hay, ¿verdad? Queremos aumentar la capacidad. Podemos hacer varias cosas, pero aquí nos estamos ubicando en aumentar la capacidad.
Entonces, para aumentar la capacidad del sistema, debemos incrementar la capacidad de ¿cuál actividad? Preoperatoria, cirugía, recuperación o postoperatorio. Vamos con 5, llegamos al final, se ingresaron 90, casi 100. Este va más votado, ¿verdad? Bien, vamos con preoperatorio, que es el que está más votado, casi el 60%. Un poco menos cirugía, meter más quirófanos, dicen algunos. Luego dicen recuperación y el postoperatorio. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Vamos a ver que haya más votaciones. Preoperatorio ha bajado un poquito, estamos como el 50%. Y vamos a votar, votamos 3 más para llegar a 50. Esos números somos como 200, como 100 ingresaron y 50 votaron. Pero bueno, está bien. Creo que 50 es bastante. Ok, quedó preoperatorio de número 1, 25 personas. ¿Ok? Bien, vamos a cambiar esto, porque esto como que no me deja, ya, no me deja como compartir. Vamos a ver, voy otra vez a la presentación. Ok, y ahí estamos en la presentación. Súper, sí. Ahí estamos. Parezco, Gabriel, como en el 2020 aprendiendo a usar Teams, ¿verdad? Así me siento. El de bueno, la web es un nuevo aprendizaje. Sí, eso es un nuevo aprendizaje, entrar 10 minutos antes, más que usted es tan colaborador y lo apoya tanto. Ok, entonces, ese es un proceso con varias etapas secuenciales, ¿verdad? Y en cada etapa productiva hay recursos que trabajan indistintamente, se trabajan por separado. Entonces, cuando está esa configuración productiva de esa forma, ¿verdad? Sin duda alguna, hay una actividad cuello botella. Aquí hay una trampita, porque cirugía es la más lenta, aquí, digamos, postoperatorio es el más lento, ¿verdad? 3 días, pero tiene bastantes recursos, 50. Entonces, hace una capacidad de 16, relativamente alta. Preoperatorio, ¿verdad? Son 2 días, pero tienen 30 recursos. Lo que hace es que tenga una capacidad de 15. Entonces, aquí vamos a ver de acá quién va a limitar la capacidad productiva. Y en este caso, la capacidad productiva la determina la actividad con menor capacidad. Y este 100 nos hablaba bastante, que era el cuello botella. Justamente, muchachos, para poder aumentar la capacidad de este proceso, desde un punto de vista puramente de capacidad, sería poder incrementar las camas o poder disminuir un poco los tiempos de ciclo acá. Pero digamos así, sería aumentar las camas. Las otras formas de aumentar la capacidad no mejoraría algo, pero estrangularía el proceso. No aportaría mucho a la capacidad. ¿Ok? Entonces, ellos, y ahí van a ver el caso, que ellos quieren, y todo con bombos y platillos, es habilitar hasta 15 quirófanos, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir yo otra vez esto. A compartir acá. Disculpan. Voy a dejar de compartir. Vuelvo a compartir porque tengo que ir a mi Excel para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Y aquí ya estoy en Excel, ¿verdad, Gabriel? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos, el caso van a ver que quisieron
invertir un montón de dinero hasta en 15, 10 quirófanos más. Entonces, si uno le da, en vez de 5, 15, ¿qué pasa? Vamos a echar para atrás. Antes la capacidad era 15 y ahora era 15 al día y ahora con 15 quedó en 15. Con 15 quirófanos quedó otra vez en 15. ¿Por qué? Porque no le dieron capacidad al cuello botella. Y vean la utilización de los recursos, aquella fórmula, ¿verdad? Que era utilidad entre activos. Aquí es, pues, activos entre la capacidad de operar. Vea que se desploma esa utilización. Y eso lo hicieron. Obviamente no mejoró y no hubo disminución de las colas, porque en realidad no hubo mejoría. Ya después se dieron cuenta que obviamente tenían que hacer un análisis más global y de cuello botella, duplicaron la cantidad de camas y vean, ahí sí, duplicó la cantidad de camas y la capacidad ahora sí aumentó a 30. O sea, ahí sí se duplicaron la cantidad de operaciones al día, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo real donde no está tan claro, ¿verdad? Los conceptos que comentamos, que estudiamos hoy brevemente, ¿verdad? Y se jalan tortas, es una pérdida de recursos, esos fueron recursos públicos, ¿verdad? Del sector público en tratar de enmendar un tema de coles y en realidad no se pudo mejorar, ¿verdad? Aquí estaríamos con esta parte, aquí terminaríamos interactuando con el público y bueno, y ahora sí, podríamos tener preguntas si lo tienen a bien. Hasta el momento en el chat no veo ninguna consulta. Agradecerles a todos y a todas las que nos han ayudado con el pool y también con el tema de la evaluación. Abrimos este espacio para que puedan levantar la mano, para que puedan aprovechar el espacio con don Carlos y también puedes consultar sobre incluso su experiencia, que para mí es una de las cosas que más destaca este estudio, ¿verdad? Su experiencia vivida en el mismo. Entonces, adelante. Sí, claro. Deme un momentito para subirlo prometido. En el chat, claro. Me está dando un temita porque no sé por qué no me deja. ¿No hay preguntas todavía? Por ahorita no, chicos. Manitas levantadas, profes, manos levantadas, de repente para hacer consultas, comentarios acerca de la presentación de don Carlos. Sí, fue muy rico este paper. Creo que no me está dejando subir. Si no, yo ahora se lo paso, Gabriel, y usted lo puede subir al chat general. Claro. Voy a subir 2 documentos, voy a subir el estudio, el paper que yo hice, ¿verdad? Y el caso para que vean que fue un caso real, mal manejado, y el caso San Juan de Dios, es un caso muy importante. Sí, muy agradecido por la U por dejarme escribir este paper, ¿verdad? Fue el resultado de mucho tiempo de análisis, de mucha academia, mucho enfrentarse con procesos y también con, ¿verdad? Con los muchachos en proyectos de proyectos finales y yo esperaría que les vaya a ser de verdad de mucha utilidad. Yo ya lo he usado con alrededor de 3, 4 muchachos donde realmente ha funcionado y bueno, Gabriel, para mí es un placer siempre apoyarlos a ustedes y a usted, Gabriel, como lo repetía, una persona siempre tan activa y con ganas de venir a colaborar también. Muchísimas gracias. Por acá ya tenemos un comentario, una consulta en realidad. Nos dice Jean Alberto, ¿cuál es un porcentaje de utilización bueno y real para una empresa, para empresas muy eficientes con el tipo de cuello de botella? Sí, estamos hablando sobre 85, 87, 88
para manufactura es ya bueno, ¿verdad? En manufactura, en servicios un poco diferente. Podríamos estar hablando en servicios sobre 70%. Es bueno, es muy diferente la utilización en servicios que en manufactura. Por acá también Zaida Salazar nos pregunta, muy interesante la presentación, cuando los recursos son personas, ¿cómo afecta, por ejemplo, el tema de las ausencias y las incapacidades? Sí, ahí hay que considerar, ¿verdad? No podemos decir que si yo quiero llevar, digamos, de una capacidad de horas a días, yo lo puedo multiplicar por 8. No se puede. Obviamente ahí hay que limitarlo, y para ser realista, ¿verdad? Tenemos que usar pues las horas de break, más algún porcentaje de improductividad normales, de capacitaciones, cansancio y todo eso, ¿verdad? Desde luego, sí. Más que todo, cuando se pasa de horas, capacidad de hora, a día, ahí hay que considerar que no son 8 horas, 9 horas, 10 horas, es menos. Hay que contemplar el almuerzo, las horas en las que la gente se distrae, el cansancio, etcétera, etcétera. Cambios de turno y todo eso, sí. Creo que tenemos una consulta más para acá de Jan Gutiérrez, y ese dato de cuánto dinero se perdió por ese mal estudio en el caso del hospital, que si se tiene el Sí. dato del dinero y que No, si no, hubo no alguna sé. investigación para determinar si fue adrede la corrupción Sí, o por pareciera, corrupción. ¿verdad? Pareciera. Yo no estoy muy claro. Debe de andar como en 2, 3 millones de dólares ¿verdad? Un quirófano, ¿verdad? Y bueno, al poco tiempo ya hicieron la ampliación de la otra parte, ¿verdad? Claro, hubo depreciación, mientras que los quirófanos no fueron usados, pero no creo que haya sido investigado. Excelente. No sé si alguien quiere abrir el micrófono o si existe alguna consulta, sino para ir siendo el cierre de la actividad. Creo que esas eran las consultas que habían, don Carlos, de parte de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ingeniería Industrial. Agradecerle enormemente por habernos regalado un poco de su tiempo, ¿verdad? Sabemos que es muy complicado a veces abrir estos espacios, y principalmente se vuelve aún más complicado, digo yo, cuando los espacios son viernes en la noche o sábados en algún momento, ¿verdad? Porque la gente ya está aspirando a tener sus tiempos de descanso. Agradecerle también a todos los profesores y las profesoras que aperturan sus clases para tener los procesos de educación continua. Recuerden que uno de los objetivos principales de los procesos de educación continua es brindarle a los estudiantes una ventana adicional a la formación teórica que recibimos en las clases, en cómo se está comportando el ámbito laboral, que por supuesto en muchas ocasiones lo que vemos dentro de los escenarios de clase necesita o requiere ese espacio de la experiencia en el escenario de trabajo directamente. Y precisamente estos espacios nos permiten visualizar eso, y por supuesto temas de actualidad que muchos profesores y personas externas nos lo traen con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a todas las personas participantes. Hoy estamos dando el cierre, la finalización de este Tech Week. Nos estaríamos viendo en el próximo Tech Week, en el segundo cuatrimestre 2025, y por supuesto también en los programas de actualizados que se realiza a lo largo del mes. Y terminamos con 2 charlitas más asociadas al mes de la mujer que se van a estar realizando durante próximas semanas. Un gusto en saludarles a todos. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.